si están mal, cómo decirles como a nivel cerebral, y pues no siempre tenemos la respuesta. Vamos a poner aquí en lo que es el órgano o el receptor. Órgano o receptor. Después de este vamos a tener una vía que viene a ser ya sea un par craneal o un área, un nervio periférico, etc. Vamos a tener también ya como tal el cerebro. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un órgano receptor, puede ser el ojo, la vía va a ser el nervio óptico y va a llegar al cerebro. Por eso es que, si se fijaron en las presentaciones que les mandé, la azul, pues viene a ser esta parte, que es la parte de anatomía. La clase pasada también revisamos parte de lo que era la retina y todo eso, las capas de la retina, pues entra aquí. A partir de ahorita, pues vamos a revisar lo que es la vía y las áreas cerebrales. Entonces, si tenemos un órgano, casi siempre, por ejemplo, en el caso del ojo, ¿quién creen ustedes que va a revisar esta estructura? ¿Quién cree que qué? Que va a revisar esta estructura si una persona dice, es que no veo bien. ¿El oftalmólogo? El oftalmólogo, ¿sí? Va a revisar inicialmente. Y no, pues supongamos que el oftalmólogo me dice, está todo bien, está bien este. Ahora, si ¿quién cree que entraría a revisar esta parte? ¿Neurólogo? El neurólogo. No nada más el neurólogo, también los que nos dedicamos a rehabilitación neurológica, también hacemos estos estudios. Es una práctica de pares craneales que nos toca realizar. Ahora, supongamos que nos dicen, no, pues está bien el nervio óptico, y nos vamos al cerebro. ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién me va a hacer los estudios y el trabajo de terapia? Pues es el neurólogo o el que, ¿cómo se llama? El neuro, ¿quién más? En caso del que requiera el medicamento, el diagnóstico, ¿quién más va a trabajar aquí? Así como usted, que es como que fisioterapeuta. Sí, terapeutas ya sea neuropsicología o sea terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, o sea, dependiendo del daño que sería detectado en el cerebro, es el terapeuta que va a estar trabajando. Realmente lo ideal es que trabajemos todos, por eso siempre es muy importante que sepan que vamos a trabajar con los médicos. A veces yo en el ramo de rehabilitación me encuentro mucha disputa, ¿no?, entre los médicos o los terapeutas de rehabilitación, y somos un equipo. Realmente yo, por ejemplo, trabajo con neurología pediátrica, con medicina interna cuando nos toca ir a rehabilitación en la parte intrahospitalaria, con traumatología, entonces con endocrinos, sobre todo los más pequeñitos. Entonces no solamente es esto, ¿verdad? No solamente es como terapeuta, hay que trabajar con ellos. ¿Verdad? Siempre llévenselo, no hay que estar peleando. Y bueno, tenemos como tal la vía visual. Ya revisamos la clase pasada esto, vamos a entrar aquí, en la vía visual. Entonces nos dice que las principales vías visuales van desde la retina hasta la corteza visual. Y se acuerdan que hablábamos de las capas de la retina y que salió un nervio óptico y que ese pues salía de ahí y tomaba vía cerebral. Nos dice que estas señales van a abandonar la retina, aquí está, a través de los nervios ópticos, y bueno, van a llegar al quiasma óptico, que es esta estructura de aquí. Y aquí se van a cruzar. Si se fijan, vamos a hacer una división. Supongamos que la persona, si se fijan, está como que así la vista. Entonces esta es la línea media, esta, y podemos dividir esta también, el ojo. Este viene a ser el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Entonces esta es la parte medial o interna.
y esta es la parte lateral o externa. ¿Vamos bien? Medial o interna y lateral o externa. Ahí estamos. También se le llama, a lo de la retina, es la parte, la retina frontal y la retina, ¿es retina si muestra? Y la retina nasal. Sí. Bueno, frontal no sé. ¿Tiene así? Sí, la de, la del lado, o sea, la del frontal es la de, el exterior, esa es la retina frontal. Y la de adentro es la retina nasal. Bien. Entonces, fíjense bien, ya que entra el estímulo al ojo, dijimos va a dejar el nervio óptico. Cuando llegan a esta estructura, que es el quiasma óptico, va a cruzarse la información. Es decir, la parte medial, si se fijan, del lado derecho pasa al lado izquierdo y del lado izquierdo, la parte medial, al lado derecho. Algunas fibras de lo que es la parte lateral externa va a ir al lado derecho y el otro ojo igual. Es decir, se cruza la mayor parte de la información y unas fibras pues pasan del mismo lugar, pero principalmente el quiasma óptico se hace el cruce. Una vez que abandona el quiasma óptico el estímulo, nos dice que van a llegar a la parte temporal, forman los tractos ópticos. ¿Va? Después de los tractos ópticos me dice que van a hacer una sinapsis en núcleo geniculado lateral dorsal en esta parte de aquí. Núcleo geniculado lateral dorsal, y de ahí nos dice que las fibras se van a dirigir a través de la radiación óptica hasta llegar a la corteza visual, que viene a ser el lóbulo occipital. ¿Va? Simple. Hecho es que llegue la información, pues como la registró la retina. ¿Va? Entonces muchas veces cuando tenemos algunos pacientitos y evaluamos la parte del nervio óptico o cualquier área óptica, ya sea músculos oculares y otras cosas, vemos que sí detecta aquí, pero la parte la vía no llega. Y entonces llegan aquí y se interpretan otras cosas. Les decía la vez pasada, les comentaba, un pacientito con TDA, ¿qué sucede con él? Pues como todo el tiempo se está moviendo, no tenemos una fijación visual, o pacientes con problemas sensoriales o visuales. Entonces lo que detecta la retina no llega. ¿Sí? ¿Y qué sucede con ellos? Que no hay una interpretación adecuada. Yo les digo mucho a veces, cuando me toca ir así a trabajar con algunas maestras de USAID, es que el niño no lee y lo ponen a leer. Y todo el día se la pasa en el USAID tratando de leer. No lee. ¿Por qué no lee? Ese es nuestro trabajo como terapeutas. Haces las pruebas y revisas, y no las sabes hacer tú, hay que hablarle a alguien que sepa o directamente con el área médica. Ya vimos que está bien con el oftalmo, bueno, hay que revisar toda esta vía, dónde se está tomando el estímulo y después qué está interpretando. Entonces, es muy importante eso. ¿Hasta aquí estamos bien? Cuando una persona, es que yo tengo un tío que sus ojos se hacen así, Mis dos. Pero él maneja y maneja carretera y todo. O sea, lo que yo quiero es que me da pena mucho. Que él vea así. Sí ve bien. O sea, no se le mueve. Tengo una amiga que tiene nistagmos. Sí ven bien, pero necesitan estímulos amplios. Porque le dijeron que cuando está más grande, ya está grande, pero más grande que no puede más. La agudeza visual está muy afectada. Entonces sí pueden ver, pero por ejemplo requieren unos lentes o
También la cuestión lectora o a otros estímulos necesita que sean muy amplios para poder detectarlos. Sobre eso, pues sí, hay que ver qué tanto. Pero sí, tengo una amiguita que sí, que también tiene Nystagmus y ella igual, por ejemplo, el WhatsApp, las diapositivas, por ejemplo, ella necesita una letra así. La D tiene que estar así para poder ver. Y si no, pues ahí está. Bien, lo que comentamos pues es lo mismo. Desde la retina pasa a los tractos ópticos, a lo que es el quiasma óptico. Y bueno, nos habla del ritmo circadiano, que también lo vamos a ver en la parte de la vista. ¿Alguien puede traer un Facebook? O que me pueda traer del baño. Y aquí nos habla de a dónde va a ir la información visual, pues nos habla a la zona del lóbulo occipital, también a la zona del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es una estructura del sistema límbico y bueno, va a trabajar sobre esta percepción de lo que es el día y la noche. También va a tener movimientos reflejos de los ojos y activan el reflejo mofotomopupilar, perdón. Imaginemos que nosotros vamos, por ejemplo, en la carretera y ¿qué sucede? O cuando vamos manejando, vamos en el coche, ¿qué pasa? Sí, las imágenes se van quedando porque nosotros vamos avanzando. También un reflejo ocular que puede ser, yo puedo estar aquí y de repente pasó ahí un ratón. ¿Y qué? Ajá. Gracias. Después nos dice los movimientos direccionales rápidos y contribuyen al control de algunas funciones del comportamiento del organismo. Tienen una relación importante con la parte emocional. Cuando una persona, cuando hay un estímulo agradable o desagradable, porque tiene cierto comportamiento también, y por ahí se le ¿y qué sucede? Que cuando estás viendo una persona que te gusta, ¿qué pasa con tus ojos? La preferencia por los colores, hay cierta preferencia. Por ejemplo, nosotros en la clínica tratamos de no usar el rojo o los niños con autismo para que no se alteren, porque no tienen mucha sensibilidad, la mayoría. Entonces tratamos de limitar un poquito el estímulo. Y luego nos dice, bueno, el núcleo geniculado o el cuerpo geniculado nos dice que todas las fibras del nervio óptico del sistema visual terminan en el núcleo geniculado, que está aquí. Y esta pues va a mandar la información a la parte de radiación óptica, toda la información para que llegue a la corteza visual. Lo que ya les comenté es lo mismo, nada más que viene pues desglosado. Lo de el color rojo, lo único de autismo es en general. No en todos. A otros a lo mejor les puede molestar un celeste. O a lo mejor solamente lo que son estímulos brillantes. Pero el rojo pues es muy característico llama mucho la atención, entonces tratamos de evitarlo. Nos dice por ejemplo que ya tenemos el lóbulo occipital y vamos a tener la corteza visual primaria y la corteza visual secundaria. Entonces en la primaria pues llegan estímulos principales que nos van a detectarse en el área de la cisura calcárea. Bueno, acá me gusta un poquito más. Todo eso, lo que nos está explicando es de la guía, ¿verdad? Que nos dijo que leyéramos. No, es que casi nunca expone antes así de como de preguntar, pues dije, qué padre, una mejor explicación. Aunque no les he preguntado. Ajá, pero o sea, digo, está bien padre. En mi cabeza sí está, hay que preguntarle.
No, no más. que ofrecer. Se te hace como más fácil de que yo explique primero y así. Sí. Y me robes la respuesta. Claro, maestra. Maestra, yo le voy a dar un punto de vista. Yo en mi caso, yo batallo mucho. Por ejemplo, leo el libro y hay muchas cosas que no entiendo. Entonces, si usted me explica, yo entiendo mejor. Es que ¿saben qué pasa? Como que se Ajá. satura la información, o sea. ¿Saben qué pasa? Me está grabando, ¿verdad? Estoy grabando la clase porque la quiero estudiar, o sea. Bueno, córtale. Vamos a hacer un canal de YouTube. Vamos a hacer un canal de YouTube donde viene. He buscado, sí encontré Les uno. voy a decir una cosa. Yo siempre les digo, bueno, si les caigo bien, no les caigo bien. Yo elijo a los mejores. Y al principio, en primero, no les di en primero, en primero hubiera votado la mitad. Primero, segundo y tercero son mis materias iniciales. Y soy súper exigente con primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque de estos no habemos terapeutas. Y los terapeutas que hay lo hacen mal porque no son neuros y no saben neuro. Y a mí me preocupa que los psicólogos no sepan neuro. Que venga un docente que sea clínico, que sea psicoanalítico, humanista, lo que les guste, y que diga que su ramo no es neuro. Es una falta de respeto para la persona que va a atender. No importa que tengas máster y doctorado, tienes que saber cómo funciona el cerebro. Si no lo sabes, no puedes ser psicólogo. Porque ¿dónde se concentra el pensamiento? El cerebro. En el cerebro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y es que en sí la materia es así, es complicada. Ahora, ¿qué pasa con ustedes, con las nuevas generaciones? Yo estoy aquí desde el 2018 y he visto la decadencia en las generaciones porque no leen, no saben leer. No es que no lean, es que no saben, porque llegó la tecnología a ponerles diapositivas. Y nosotros como profesores malamente damos las clases. Y yo les hablo desde la realidad del mundo. O sea, ya cuando te toca el paciente, ¿ustedes creen que cuando llega un paciente, yo no sé esto? Es mi obligación. ¿Sí? Entonces, nos están pidiendo 40 horas de actualización docente, siempre, cada año. Y ayer le mandé a la maestra Ana las mías de enero a junio. Hice 51 horas. Y yo digo, es mi obligación. Entonces, yo por eso soy exigente. Yo ingreso los mejores, porque soy la mejor. Y ser la mejor implica ser exigente. Yo puedo traerles un pastel y caerles bien. Puedo invitarlos a almorzar. Hacemos una fiesta si quieren, para caerles bien. ¿Y de qué les va a servir a ustedes? Si ustedes pagan para que se les enseñe. Entonces yo necesito que ustedes lean. ¿No le entienden? Vuélvalo a leer. ¿No le entienden? Vuélvalo a leer. Hay términos que no entienden, vean otro libro. Abran internet y vean qué es el cuerpo geniculado. Eso es bien extraño. No es un término. En mi caso, cuando yo estaba aprendiendo, usaba esos términos. Ustedes creen que mi familia se ofendía. Porque yo decía, ay, no me duele el cuádriceps, como que la rótula, cosas así, ¿no? Y mi mamá decía, no estés hablando así. Como si fuera una ofensa. Pero nosotros somos el área médica. ¿Sí? No somos médicos. Pero no quiere decir que tenemos menos responsabilidad de la salud del paciente. Ahora yo los vuelvo a ver en sexto, ya nada más les digo, ya está, y hasta sexto los vuelvo a ver. Es endocrinología. Si imagínense, vamos a ver anatomías del páncreas, del riñón, cómo afecta el mal funcionamiento de los estrógenos en el comportamiento de las personas. O sea, ya vamos más fuerte y luego los veo hasta octavo. Y en octavo, ¿qué vemos? Neuropsicología. Y yo no doy clases ya. Yo no vengo a darles clases. Yo los veo en la clínica con mi paciente. A mí no me interesa. Esto es ahorita. Por eso les digo, lean. Pero leen una vez. Ahora me decía un alumno, si yo le doy una pregunta y usted me dice, no sé eso,
ni siquiera el baño en la escuela. Y es una realidad. Yo Ujú. pregunto, ¿y qué hacen? No sé, no estudié, no me lo aprendí. Esa parte no la vi. ¿No leyeron? Y por ejemplo, escolarizados, yo no doy en segundo, pero doy a sexto. Con ellos pues es endocrino. Y les pregunto, y si no saben la pregunta que yo les di, me dicen el resto del capítulo. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ellos se defienden y ustedes se quejan. Ese es su problema, que ustedes se quejan. Entonces, prefiero que lean primero. Ujú. Y cuando vienen aquí preguntan, es que yo vi eso, es que yo tengo duda ahí. Porque si no, se van con lo mío y créanme que lo que yo les doy es el 1% de lo que hay que saber. ¿Sí me explico? Entonces, ese es mi trabajo. Ustedes vayan a la escuela para que se les enseñe, la escuela me contrata a mí para enseñar y pues eso es lo que hago. Enseñar lo más que pueda y aparte ustedes son de sábado. O sea, tienen una clase a la semana, que escolarizado tienen 4. ¿Saben todo lo que vemos en escolarizado? Casos clínicos, prácticas, y ustedes no. Entonces todavía del poquito tiempo que tenemos, todavía no leer. ¿Sí? Entonces por eso es que soy así, y así seré. Y así he sido siempre. Y si me ponen 0 en la evaluación docente, ¿por qué? Porque yo tengo una carrera ya formal y vengo aquí porque me gusta compartirlo, porque no voy a ser para siempre. O sea, no, llego aquí y luego si a mí me pasa algo neurológico, ¿quién me va a rehabilitar? Si nadie lo aprendió. Si yo me dediqué a traer almuerzos y que un baby shower y esas cosas que a veces hacen en el salón. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, eso Sí. es lo que quiero que hagan. Maestra, yo tengo un comentario. Gracias por preocuparse, por formarnos bien, porque son pocos, la verdad, pocos maestros como usted. Uno de ellos también es la doctora Laura, que nos acaba de dar. Con ella estamos aprendiendo lo que es el exponer, no de pararte y estar leyendo. ¿Va? Con usted también, o sea, gracias por así, pero en mi caso, ¿va? Y yo con varios compañeros que he platicado, sí nos es difícil así. Pero, por ejemplo, si usted nos dice, ¿sabes qué? Lean. Y luego, después de que lean, yo les voy a dar una explicada y les pregunto. Sí, pero también reconozco que sí habemos en veces compañeros que en veces necesitamos, así como usted, que nos apriete las tuercas para ponernos a leer. Por ejemplo, yo en mi caso esta vez me puse a leer y repasé y hasta hablé con un doctor que conozco que dio clases de neuro y me dio una media explicada, o sea, pero puse de mi parte porque pues, no me quiero atrasar, ¿va? No me quise atrasar, pero sí, para mí sí es más fácil, por ejemplo, que usted me dice, ¿sabes qué? Lee, investiga, luego yo te voy a dar una explicada y luego ya les voy a preguntar, o sea, sí le he hecho Es un... que si fuera así, Ujú. no leería. Estarían esperando la explicación. Sí, le entiendo. Esperanza. Siempre buscamos, es natural el cerebro, buscar la comodidad. Lo que te amenaza, lo huyes. Es natural. Entonces, siempre es así. Y la verdad que al principio, y pueden preguntarle al noveno, ¿a quién extrañan más? Porque ya no les doy clase noveno. Y al principio todos lo sufrieron. Y después te das cuenta cuando ya tienes otros tipos de docencia, porque pues hay muchas formas, ¿verdad? Ya ustedes dicen, hijo, sí nos daba clase, sí preparamos material, sí sabían que iba. Entonces sí me voy a entender, es eso, así que por eso digo, pues si van a reprobar solamente porque no estudiaron, porque no leyeron, ni siquiera es estudiar, es leer, ¿sí? Y eso, créanme, me dice un alumno que está ahorita de prácticas con nosotros en la clínica, y yo tengo una biblioteca chiquita, que está armado conforme el tiempo, ¿verdad? Y empecé cuando di por primera vez clases aquí, que daba teoría y técnica de la entrevista y otras cosas, y armé mi biblioteca, porque a mí me dan el temario aquí, y yo reviso cuál es la mejor bibliografía, y en base a la más actual, es cuando digo, esta es la mejor, ¿sí? Y así armé la biblioteca. Y me preguntaba un alumno, de estos libros que están aquí, ¿cuál
cuántos ha leído? Todos. Todos los he leído. Porque yo necesito leer antes de preparar la clase. ¿Sí me explico? Entonces, es así como funciona. ¿Quieren ser buenos? Sí. Muchos dicen es que no se paga bien en psicología. Sí, se paga lo que vales. Entonces, si tú te egresas y vas a un sistema público sin capacitarte, ¿cómo vas a aspirar a que te llegue una vida mejor? Si tú no estás preparado. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que nosotros no cobramos mucho en la clínica, creo que somos la clínica más económica y tenemos los tratamientos más actuales porque sabemos que la discapacidad es un lujo, a eso nos dedicamos a discapacidad. Pero hay pacientes que me dicen, hazme un espacio y te pago 2,000. No me pagan 2,000, me han pagado 7,000. ¿A quién le pagan eso? Pero te lo pagan por esto. Entonces, si ustedes quieren una vida mejor, también te haces especialista, pero neuro es obligatorio para todos los psicólogos. Entonces, no es tan complicado como parece. Solamente vemos muchas letras y términos raros. Hagan un glosario. Encuentren así como que zona macular, no sé qué es eso. Y en su cuaderno, hagan zona macular y busquen en internet qué es. Y anoten. Ahora, no, pues yo no sé qué son los semicírculos y anotan. Y después que ya sacan su vocabulario, leen, sacan su vocabulario o sí, algo así, con su diccionario, pues, y vuelven a leer. Y la historia va cambiando. Un glosario. Entonces son cosas que uno debe de hacer obviamente. Yo tengo un libro, yo saqué un libro de neuro, es un librito. Algún día se los vendí. Pero no Lo vendí hace como 2 años. Sí, está guardadito, todavía no lo sé. Vamos a ver, les damos copia. Los voy a invitar. Voy a publicar unos libros que se llaman El Origen. Es el origen de la realidad, el origen de la patología. O sea, como tú como terapeuta vas a encontrar el origen de la patología del paciente y a partir de ahí puedes remediar. Se llama el origen. Pero luego los invito cuando salga el sí, porque si pasa algo, ¿quién me va a remediar? Y es real, de verdad lo pienso. Sí, ¿quién de todos? Yo los veo y digo, esta persona la voy a preparar para si me pasa algo. Sí, hay 2 niños de medicina de allá de la UVM, fueron mis alumnos en la prepa, yo di clases en prepa, y a ellos los apoyo económicamente. Les doy el uniforme, los zapatos, cositas así. Y yo les dije, pero ustedes me van a cuidar para hacer. Si ustedes son los primeros que van a llegar, no quiero a nadie más que ustedes. Y son hermanitos. Bien, entonces hablábamos de que se halla en la cisura calcarina, en toda esta parte quizá. Todos están dibujitos para que no se vayan a perder. Nos habla de que van a llegar a lo que es la zona de la corteza primaria y luego las áreas secundarias. Luego voy a explicar. Siempre es importante que sepamos a qué se dedica cada área para que sepas qué problema va a tener tu paciente. Nos dice que las señales visuales son a las fibras del nervio óptico y se originan en las células ganglionares de la retina. Bueno, esto es más parte de lo que viene en la presentación azul de la anatomía. Y nos habla de la conducción. Esto es a nivel celular. La corteza visual primaria corresponde al área 17 de Brodmann. Se le conoce como área visual 1 y yo le digo área 17. La verdad que ya me gusta trabajar un poquito más con las áreas de Brodmann. Después nos dice que las áreas visuales secundarias también se le llaman áreas de asociación. Son las zonas laterales anteriores, superiores e inferiores de la corteza visual primaria. Y recibe los impulsos secundarios para analizar los significados visuales. Es decir, que unos
nosotros podemos enfocar un objeto, por ejemplo, yo la estoy viendo a ella y está aquí la información y en la corteza visual primaria, pero después las áreas asociativas, toda esta zona de acá, me dice, es que ella es alumna de segundo de Vizcaya, por eso tiene una playera negra que trae unos logos, si me doy a entender, es sábado, son las 8, el contexto me la da el área visual, y eso es lo que me interesa que se aprenda, estímulo principal y estímulo de asociación, o área visual 1 y 2. ¿Qué nos dice? Las columnas verticales. Las manchas de color en la corteza visual. Bueno, sabemos que no solamente qué implica detectar un estímulo, pues van a ser colores, formas, rayas, movimientos, y nos dicen que están intercaladas entre las columnas visuales primarias y algunas secundarias o de asociación. Y se dice, hay regiones especiales llamadas manchas de color. Estas reciben señales laterales de las columnas visuales y se activan de forma específica para los estímulos de color, ¿sí? Es decir, que dentro de las, ¿se acuerdan que anteriormente hablábamos de conos y bastones en la retina? Pues en el cerebro sucede algo parecido, es decir, que tenemos capas de la zona neuronal que se trabajan o que se estimulan cuando llega el color, la interpretación del color. Y vamos a tener personas que tengan alteraciones en la percepción de algunos colores. Luego nos dice, esto es importantísimo, la interacción procedente de las dos señales, de las señales visuales de los dos ojos. Y siempre cuando haces una exploración neurológica, lo primero que tú vas a revisar, la simetría de los ojos, los dos ojos. ¿Okay? Nos dice, las señales visuales procedentes de los dos ojos, quedamos que pues llegaban a lo que era el nervio óptico, el quiasma óptico, ¿sí? Y después llegaban al núcleo geniculado lateral. Entonces, nos dice que los datos observados sobre el grado de conciencia entre las imágenes de ambos ojos permiten que una persona detecte la distancia de un objeto. Yo tengo este plumón aquí, o bueno, voy a escribir, voy a subrayar. Entonces los dos ojos me van a llevar al mismo estímulo. Mi cerebro va a registrar ese estímulo procedente de los dos ojos al mismo tiempo. Entonces yo voy a tener esta capacidad de precisión de tomar objetos o realizar alguna acción motora. Entonces, si nosotros tenemos un estrabismo, que es cuando la persona tiene un ojo hacia un lado y el otro ojo normal, y estas personas se acostumbran a observar con un ojo conocido como izquierdo. Ajá. Y a veces la gente dice, ¿cuál es el ojo que está bueno? Para cuando hablas con esa persona, mirar al ojo que está bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que el cerebro va a recibir. Pero, ¿qué sucede? Que aún así, una parte del ojo, la que no ve bien o la que está en otra posición anormal, está entrando estímulo. ¿Sí? Y a dónde está viajando, se está cruzando las fibras. Igual está llegando a la corteza. Entonces vamos a tener una alteración en la percepción de lo que a lo mejor pudiéramos, por ejemplo, un niño que no puede leer. No, es que tiene un problema de lectura, está lee, arréglale el ojo. ¿Sí me explico? Cosas así. Por eso es muy importante los dos ojos. Nos dice que los impulsos aún permanecen separados entre sí cuando llegan a la capa 4 de la corteza visual primaria, se entrelazan en las columnas neuronales y, bueno, su disposición alterna con las señales del segundo ojo. En un punto todos dicen cuando van abandonando y se van cruzando,
debe de haber una concordancia en ambos ojos. Y nos dice que va a descifrar zonas de imágenes visuales originadas en cada ojo que están en concordancia, o sea, que están viendo lo mismo. Y esta información descifrada se emplea para corregir miradas direccionales, ¿sí? Tiene que ir a tratamiento. Casi siempre, por ejemplo, en el caso del estrabismo, viene a ser una alteración del tono de los músculos oculares. Revisen la presentación de anatomía y ahí habla de la parte. También dice que permite distinguir distancias, ¿no? Distinguir como los objetos. Después de abandonar la corteza primaria, la información referida a la visión se analiza por dos vías visuales que vienen a ser áreas visuales secundarias. Ahora, imagínense que tenemos un daño neurológico y si lo tenemos aquí, ¿qué creen que va a pasar? ¿Nos va a afectar en la vista? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué va a suceder con la persona? No va a poder interpretar lo que está viendo. No va a poder saber por qué lo está viendo. ¿Ah? Sí, y si la tenemos aquí, ¿qué creen que puede pasar? No va a poder observar bien. No se va a interpretar. No se va a interpretar. No lo van a diagnosticar como tal como se llega porque el ojo va a estar bien, pero sí lo pueden interpretar como que no interpretan el estilo. Y si esta está mal, pues va a estar mal la de atrás. ¿Sí? La primera vía no va a llegar. Dos vías importantes para la información visual. Nos dice que tenemos un análisis de la posición tridimensional, la forma global y movimientos de los ojos. Primeramente nos dice que una vía informa dónde está cada objeto en la escena y si se encuentra en movimiento o no. Y en la otra nos dice que de esta vía de posición, forma y movimiento derivan pues las fibras del nervio óptico y transmiten señales rápidas, pero solo en blanco y negro. Por lo que a mí me gusta mucho saber, ¿verdad?, que en el cerebro hay varias formas en que se puede llevar a cabo una acción, porque si una vía va a estar alterada, yo como rehabilitadora tengo que saber cómo está la otra estructura cerebral para que sea mi fuerte, agarrar de ahí. Tras abandonar la corteza visual primaria, las señales de esta vía establecen sinapsis en el área visual 2 y después se dirigen al centro temporal posterior y después descienden por la corteza occipito-parietal. Por lo que también voy a analizar la corteza parietal, qué tanta funciona. Pero nos dice los detalles visuales y del color. Los detalles visuales son, yo por ejemplo puedo ver la playera como viene aquí y tienen cierta entrelazado, ¿sí?, el hilito. Entonces, esos son los detalles visuales. Nos dice, la vía principal encargada de los detalles visuales va de la corteza visual primaria a la secundaria en las regiones inferiores, ventral y medial de la zona occipito-parietal. ¿Sí? Y nos dice que la vía de la identificación de las letras, la lectura, el contexto, la contextura de los objetos, de sus colores detallados y a partir de esto descifrar lo que es. Entonces también se va a encargar de esta parte de detalles. Los patrones de contraste. Dice, las señales de la corteza visual primaria se ocupan sobre todo de los contrastes de la escena visual. Bordes, si existe algún cambio en la oscuridad o viceversa. Entonces también se va a trabajar con lo que es las formas y nos habla de la nitidez,
cuando está más iluminado o menos iluminado. Decía que el color blanco era como más predominante, algo así como el que más. Y es la combinación de todos los demás colores. Bueno, luego nos dice, la corteza visual no solamente detecta la existencia de líneas y bordes, sino que también la orientación que tiene cada una, es decir, el inclinado, si solo son puntitos, si son líneas corridas, o sea, detalles. Y la detección del color, bueno, ya hablamos de lo que es el espectro de color y nos dice que una zona roja contrasta con una zona verde o un azul con una roja o verde, y estos colores contrastan con una blanca dentro de la escena visual. Y el color blanco es el responsable de la constancia del color. El campo visual se le conoce como campimetría, que bueno, los que se han hecho estudios visuales pues sabemos que nos ponen algo así, y bueno, nos van diciendo qué tanto claro ves y eso. ¿Dónde está el puntito? Y ahí está el Ajá. Y nos dice que el campo visual es la zona de visión observada en un ojo, por un ojo en un instante. ¿Sí? Nos dice la región percibida, nasal, y la otra temporal, lo que comentaba nuestro compañero, no es que el lóbulo temporal, relacionado con la ubicación. Para diagnosticar una ceguera en porción específica de la retina, se cartografía un campo visual en cada ojo mediante un procedimiento que se le conoce como campimetría. Falta de visión en la retina. Era un ejemplo de un caso clínico. Lo que son los puntos ciegos se le conocen como escotomas. Tenemos también que la retinitis pigmentaria, que es cuando la retina se empieza a degenerar y empieza a tener pigmentos de color, manchitas, y después con el tiempo pues va a ocasionar ceguera. Otras de las patologías tenemos la hemianopsia bitemporal, que viene a ser las zonas temporales que están afectadas, o las homónimas, que hace referencia al mismo lado del ojo, ¿sí? Los dos de este lado o los dos de este lado. Es bien complicado. Las alteraciones por lo que son los músculos, pues tenemos los rectos medial y lateral. Estos se encargan de desplazar los ojos de un lado a otro, es lo que hace esto. El recto superior e inferior se contrae para mover los ojos arriba y abajo. Pues simple y sencillamente la clave es medial y lateral, ¿sí? Medial, lateral, superior e inferior. Y los oblicuos para hacer esto. Esos dos responsables. Movimientos oculares de fijación. Y nos dice que hay el voluntario y el involuntario. El voluntario permite a la persona mover los ojos voluntariamente. Yo estoy aquí, quiero voltear a verlos. Eso es un movimiento voluntario de fijación. El involuntario nos dice sobre un objeto que ha sido percibido. Por ejemplo, yo puedo estar aquí y de repente pasa una luz y también yo puedo hacer como que ¿sí? Me atrae. El otro creo que lo último. Maestro, también ahí hablaba sobre el bloqueo de la imagen. ¿De la qué? O sea, el bloqueo del objeto o cosas así de lo que estás viendo. Por ejemplo, que tú estás viendo algo como de que pasa lo demás a tu lado y como de que tú estás fijo en esa forma, ¿verdad? Sí, como de que pues, no te concentras. a partir de aquí viene la atención, el proceso de atención, que es un proceso cognitivo básico, que inicia con, primero estar despierto, consciente, después con detectar un estímulo. Después de este estímulo, supongamos que yo les digo, miren todos el plumón, eso, entonces todos voltean a ver el plumón y viene la fijación.
atención sostenida. Yo estoy aquí, pero duro suficiente tiempo en esto. Ese tiempo es muy importante, la atención sostenida, porque es el inicio es un plumón, es blanco con azul, tiene letras negras y todo va viajando al cerebro y hace que aprendamos. Luego viene el alternante, que yo veo esto y luego la selectiva, de los estímulos que se me presentan visuales a atender el que yo decida. Y después la dividida, que es hacer dos cosas al mismo tiempo. Así va el proceso de atención. Entonces inicia con esto. ¿Y qué es? El mecanismo de fijación, sostener. Y por eso les digo mucho, el ojo es básico, es lo primero, junto con el tacto. Para mí esos dos son los más importantes, porque a partir de ahí la persona, voy a prender la luz, a partir de ahí la persona va a aprender, ¿sí? Va a aprender y ¿de qué sirve que lo pongas a leer mucho tiempo si no tiene el nivel de atención, ¿sí? O la parte ocular adecuada? Entonces, por eso cuando empiezas con los pacientes a hacer las valoraciones, inicias con la parte sensorial. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Se me acabó el tiempo. Salía, te miren, ya me perdí. Porque vienes tarde.